gente, ¿cómo están? Hoy los quiero llevar en otro viaje épico, un país extraordinario, las mejores playas que he visto en mi vida. Les estoy hablando de Filipinas. El año pasado viajé 2 meses en Filipinas. En ese entonces todavía no tenía mi canal de YouTube, pero igual grababa video para mí mismo. Igual ahorita junté los videos y les quiero dar algunos consejos sobre ese hermoso país. Viajé 2 meses en Filipinas, entonces lo voy a dividir en 2 videos distintos. Hoy, entonces, en particular, le voy a hablar de la isla Palawan, por mucho la mejor isla en el mundo. En Palawan estuve en Puerto Princesa, que es la capital de Palawan, Port Barton, El Nido y Coron. Entonces, por favor, siguen el video hasta el fin, que van a tener consejos muy importantes. Y después, en el siguiente video, le voy a hablar de otros destinos que conocí en esos 2 meses que estuve en Filipinas. Por favor, no se olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir. Ver el video hasta el fin. Cuídense mucho. Entonces, chicos, breves resúmenes de Filipinas. Filipinas fue por 334 años una colonia española y en ese entonces se administraba directamente desde Ciudad de México, que también por supuesto era parte de España. Hablar de Filipinas significa hablar de 7.107 islas. Sí, escúchalo bien, 7.107 islas, divididas en 4 diferentes agrupaciones. Luzon, donde está la capital Manila, y después las Visayas, Mindanao y Palawan. Y es propio de Palawan que se va a dedicar el video de hoy. Mi viaje por Palawan empezó desde su capital, Puerto Princesa, donde estuve solo una noche. La verdad no hay nada que ver en Puerto Princesa. El día después, rápido tomé el primer minibús para dirigirme a mi primer verdadero destino de Palawan, el encantador pueblo de Port Barton. Port Barton es un pueblo encantador. La playa más bonita de Port Barton es White Beach y por supuesto desde Port Barton pueden hacer las típicas excursiones llamadas las Island Hoppings, que literalmente significa saltar de unas islas a otras. Lo increíble de Port Barton es que aquí todavía no hay mucho turismo, entonces la playa como las varias islas las van a dividir con unas cuantas personas. Las varias excursiones que pueden hacer son todas bonitas, entonces una vale la otra. El precio ronda los $30 y les incluye también la comida. A tan solo 4 horas desde Port Barton encontramos el lugar más famoso y más turístico de Filipinas, El Nido. Y como dicho, aquí no van a tener las playas paradisíacas solo para ustedes y unas cuantas personas. Aquí, por supuesto, es el lugar más turístico de Filipinas y hay muchísima gente. Eso nada quita al hecho que van a ver cosas increíbles. El Nido está compuesto de varias islas y islotes y por supuesto la atracción principal es hacer las típicas excursiones. Pero por supuesto en el mismo pueblo hay playas encantadoras. Las mejores son Las Cabañas Beach y Nacpan Beach. Nacpan Beach está un poquito retirado del centro del Nido, pero de todas maneras pueden llegar en 30 minutos rentando una moto o con un viaje en tuk-tuk. No les aconsejo hospedarse en el mero centro del Nido porque hay mucha gente, es un caos y mal organizado. Lo mejor es hospedarse o en Coron, a 10 minutos del centro del Nido, o a 20 minutos directamente en la espectacular playa de la Cabaña. Las excursiones, que rondan siempre los $30 incluyendo la comida, están divididas en letras. La excursión A, B, C, D. La más bonita, la más famosa son la A y la C. Chicos, aquí no van a tener tanta privacidad como en Port Barton, porque como he dicho antes, es el lugar más turístico de Filipinas. De todas maneras, un motivo hay si lo nombraron el lugar más bonito del mundo, entonces recomendable al 100%.
Aquí van a ver playas escondidas, playas secretas, playas encantadoras, van a ver la Big Lagoon, la Small Lagoon, en fin, no van a creer a sus ojos. Chicos, y por supuesto, si pueden gastar el dinero y lo quieren y quieren más privacidad, pueden rentar un barco solo para usted. Pero la cosa más importante, por favor, es preservar esos ambientes tan frágiles. Y aquí ya llegamos al lugar más bonito, no solo de Filipinas, pero el lugar más bonito que he estado en mi vida. Entonces, el lugar más bonito del mundo, Coron, al extremo norte de la isla de Palawan. Pueden llegar desde el nido con un viaje en barco más o menos de 6 horas. Bastante parecido al nido, ma con una diferencia muy importante. Aquí hay muchísimo menos gente. Por supuesto hay turismo, ma no tanto como al nido. Todo eso rinde la experiencia aún mejor. Pueden nadar en lagunas gemelas, lagunas escondidas, playas encantadoras de arena blanca, un montón de cocotero. En fin, es un verdadero paraíso, el mejor lugar que he estado en mi vida. A veces es imposible explicar los sentimientos, no hay palabras que puedan explicar esos lugares. Las imágenes hablan por sí solas. Estoy tan emprendado con esos sitios que solo sueño con volver y volver una y otras veces. He viajado mucho, he conocido muchos países, he vivido en varios países, pero Filipinas es el país donde más sorpresas he tenido.
Pueden llegar a esos paraísos con las típicas excursiones, los típicos Highland Hoppings, y los precios más o menos son lo mismo de Port Barton y El Nido. A diferencia del Nido, aquí en Corón no hay una playa pública del pueblo, entonces pueden hospedarse tranquilamente donde quieren. De todas maneras, chicos, de las tantas islas que hay, algunas islas tienen también hoteles. Entonces, por supuesto, los precios son más elevados. Pero si pueden y quieren gastar más dinero y tener aún una experiencia más única, pueden hospedarse directamente en unas islas minúsculas, en un buen hotel, y van a tener una experiencia extraordinaria. Chicos, como he dicho, Filipinas es un país increíble, entonces espero volver muy pronto. De todas maneras, espero el video les haya gustado. No se olviden, como he dicho en el principio del video, viajé en Filipinas 2 meses, entonces el video lo dividí en 2 partes distintas. Entonces esa fue la primera parte de Palawan. Nos vemos entonces en el segundo video, en la continuación de mi recorrido por Filipinas. Por favor, suscríbanse al canal, dale like, comparten. Nos vemos en el siguiente video, siempre desde Filipinas. Y como siempre les digo, pórtense bien.